llevarles a través de un estudio rápido sobre el lavatorio de los pies, porque esta es una práctica que algunas iglesias no la hacen. No la hacen, el lavatorio de pies. Bueno, quiero decirle que hay cristianos que no celebran ni la Santa Cena, ni el bautismo, ni el lavatorio de pies. No me vaya a preguntar quiénes son, pero hay iglesias, hay organizaciones que ellos no practican las ordenanzas de nuestro Señor. No sé cómo le llaman a Jesús Señor. Y Jesús dijo: me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Mentirosos. Porque a un Señor se le obedece. Amén. A un Señor, a un Rey de reyes y a un Señor de señores se le obedece. Amén. Y sentimos nosotros que somos sus discípulos, sus seguidores. Para nosotros no es carga obedecer al Señor. Para nosotros es un privilegio obedecer a nuestro Señor. Ok. Pero esta ordenanza o sacramento del lavatorio de los pies, algunas iglesias no lo practican y hacen un puño de argumentos que yo se los voy a citar para que ustedes tengan conocimiento de estos argumentos. En primer lugar, quiero hablar de los usos del lavatorio de pies en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se usaba en el Antiguo Testamento? Esta es una práctica antigua. Amén. Pero también el bautismo es una práctica antigua. Y la Pascua, o sea, la Santa Cena, es una práctica antigua también. Bueno, la primera vez que se menciona el lavatorio de pies tiene un uso y es como una cortesía que se practicaba en la antigüedad. Ponga mi atención, porque yo quisiera enseñar cada cosa una sola vez y que la gente me dijera: pastor, ya no lo repita. Me lo sé, lo entiendo, lo comprendo y lo practico. Qué chulada fuera, ¿verdad? ¿Eh? Qué chulada fuera. Uy, cómo avanzaríamos nosotros. Pero a veces hay que regresar otra vez a enseñar la tabla del 1, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero si nuestros profesores de matemática cuando éramos chiquititos nos tenían paciencia, también nosotros tenemos que tenernos paciencia. Bueno, mire, en el Antiguo Testamento el primer uso que encontramos del lavatorio de pies era como una cortesía. Entonces se lo voy a poner en contexto. La gente en el Antiguo Testamento caminaba a pie, no habían carros. Los carros que habían eran carretas jaladas con caballos, pero solo la gente muy rica tenía acceso a ese medio de transporte, ¿verdad? Solo la gente muy rica. Se caminaban pues largas distancias. Los caminos no eran asfaltados, sino que eran polvorientos. Amén. Y la gente no usaba calzado cerrado como usamos nosotros hoy, sino que era un tipo de sandalias. Lo que más ensuciaba a uno, que era en aquel tiempo los pies, era lo que más ensuciaba. Por eso es que cuando llegaba una visita, se le ofrecía agua para que la persona se lavara los pies. Esa es una mención que le encontramos en la Biblia, pero eso no es lo que nosotros practicamos. Ponga atención, porque usted va a entender la diferencia entre una cosa y otra. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Abraham, por ejemplo, en Génesis 18, 1 al 4, practicó esta cortesía. Yo me hago para acá para que ustedes
¿Alcanzan a leer allí? Vaya, si no les ponemos más grande la letra de este tamaño. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y ahí sí, en esos lugares donde vivía Abraham, cuando habla de calor, habla de 45 a 50 grados centígrados. ¿Y usted ya vivió allí? No, pero ya viví en una ciudad en la misma latitud, y cuando ahí se dice que es caliente, es que es caliente. Ok. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí, ¿qué? 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda. ¿A qué? A recibirlos. Mire, Abraham tenía un don de hospitalidad. Él miraba a una gente y la recibía, igualito que nosotros. Amén. Dice que salió a recibirlos y se postró en tierra, porque sabía que no eran cualquiera. Fíjese que ahí está una representación de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya se lo voy a mostrar. Y se postró en tierra y dijo: Señor. ¿Cuántos eran los varones? 3. Pero él, ¿cómo le llama a los 3? Señor. ¿Se da cuenta? La Trinidad. Nosotros creemos en cuántos dioses. En un Dios que existe en 3 personas. Desde aquí se empieza en esta teofanía. Ay, hermano, ¿y eso qué es? Teofanía es una representación visible de Dios. Se me apareció Dios. Eso es una teofanía. Entonces aquí vemos a Dios en 3 personas. Pero Abraham le dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Sabe qué quiere decir? Te ruego que no me desprecies, porque te quiero preparar algo. Y dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. ¿Abraham se los lavó? No, él le proveyó que el agua, ¿verdad? El agua en algunos de esos recipientes que se usaban antes, que eran pesados, algunos eran de piedra, le ponían el agua para que la persona se lavara sus pies. Pero allí viene ya un registro bíblico. Y recostado debajo de un árbol. Les quiero decir que en esos lugares, la sombra de un árbol, ay, es lo más rico que uno puede experimentar. Y cuando yo estaba en esa ciudad, mi esposa sabe, donde el calor alcanzaba hasta los 52 grados centígrados a la sombra. Ahora se imagina usted bajo el sol. Si usted se queda 1 hora debajo del sol, se muere. Por eso es que dice: y recostado debajo de un árbol. Y un profesor del seminario me dijo, fuimos una vez a comprar, que se nos antojó un queso, y para almorzar queríamos el queso, porque su esposa iba a hacer una comida con queso, y le dijo: anda a traer el queso. Y usted sabe que cuando la mujer le dice a uno que vaya a traer algo, aquí lo va a traer si no hay problemas. Entonces no, hombre, ríanse un poquito. Si les dije que estábamos en un estudio bíblico, no en un examen final de matemática, para que estén así tensos. No. Entonces, hermanos y hermanas, fíjense que fui con el hermano arrepentido de haberme ido, porque estaba aquel sol y nosotros caminábamos un poquito y 1 cuadra y pum, debajo de un arbolito nos metíamos a la sombra. Y ahora me dice: ahora que nos ponemos a la sombra de este árbol, quiero que entienda aquel versículo que dice: Jehová es mi sombra.
Ay, ahora sí entiendo la Biblia. Amén. Porque estaba sintiendo yo ese calor que lo calcina a uno. Bueno, esa es otra cosa. Lo que les quiero decir es que Abraham fue tan cortés que les dice: coman lo que les voy a preparar y mientras laven sus pies. Vea que no le dijo lávense las manos, sino sus pies, ¿verdad? Y les proveyó de agua para que se lavaran los pies. Ok, también, hermanos, tenemos otra cita bíblica del sobrino de Abraham que se llamaba Lot. Génesis 19, 1 y 2 dice: y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, en la tardecita, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Usted sabe que esa era una ciudad corrompida, ¿verdad? Pero terrible. Y después les voy a dar una enseñanza sobre Sodoma y Gomorra. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo. Mire, como Lot se había criado con su tío Abraham. Abraham era como el padre adoptivo de Lot. Entonces tenía la misma costumbre del viejo Abraham, la tenía el joven Lot. Había aprendido a ser ¿qué? Hospitalario, a tener cortesía. Dice: y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa, vengan a mi casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. En ese tiempo era una cortesía, un acto de suma educación, si usted quiere, un acto de gran consideración, decirle a la persona: le voy a proveer de una palangana de agua para que usted se lave sus pies, porque caminaban, y además de esos, ustedes saben que los pies, cuando uno anda en temperaturas altísimas, hasta se hinchan los pies, ¿verdad? Uno debe cuidarse mucho los pies, por cierto, ¿no? Y uno siempre debe tener limpios los pies. Y aquí dice: y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ok, ahí dejémoslo. Lo que estoy enseñando es sobre el lavatorio de los pies, que era una costumbre antigua, ancestral, que la practican todos los pueblos del Medio Oriente, incluyendo los hebreos, es decir, los descendientes de Abraham, comenzando con Abraham mismo, su sobrino Lot. Ok. También después el mayordomo de José, el hijo de Jacob o Israel, cuando este mayordomo de José, que era el segundo hombre de importancia en Egipto, el gran administrador, solo el emperador, el faraón, estaba encima de José. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Bueno, Dios bendiga a los 5 o 6 que me dijeron que sí saben. No, ustedes la saben, hombre. Por eso es que es lindo estudiar la Biblia. Estudie la palabra, porque así usted entiende y dice: ay, caray, ahora entiendo esto. El mayordomo de José, cuando llegaron los hermanos de José a Egipto, miren cómo los trató. En Génesis 43, 24. Y llevó a aquel varón, cuando dice que el varón se refiere al mayordomo de José, a los hombres, los hermanos de José, a casa de José, a la casa de él. ¿Y qué les dio? Lo primero que se le ofrecía a una visita era agua
y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. ¿Se da cuenta? Era una costumbre de ofrecer agua para lavar los pies. Pero esta no es la práctica cristiana. Usted ya va a aprender la diferencia si es que quiere aprender. Si no quiere aprender, no va a poder aprender. Bueno, entonces el primer uso en el Antiguo Testamento que les estoy mencionando es el lavatorio de pies como cortesía, como educación, como hospitalidad. Amén. Y alguna gente que no practica hoy el lavatorio de pies en clara desobediencia al mandato de Jesús dice: no, ustedes están atrasados, esa fue una práctica antigua. Ah, sí, fue una práctica antigua, pero Jesús le dio un nuevo significado. Amén. Bueno, ahora vamos a ver otro uso como práctica litúrgica judía. Fíjese usted que, por decirle, en el templo, supóngase usted que aquí estaba el templo, aquí había un atrio. El atrio es como lobby, decimos hoy, ¿verdad? Nosotros somos meros cuscos nosotros para poner los nombres, ¿verdad? Decimos el lobby. Mire, es el lugar que está antes de que usted entre aquí al templo. Se llama atrio. Amén. Ese es el nombre bíblico, así le decía. Le repito que nosotros no le llamamos así. En algunos lugares le llaman antesala, en otros lugares le ponen otro nombre. Nosotros aquí, que nos gusta mucho el español, le llamamos lobby, como lo oye, ¿verdad? Pero en la Biblia se le llama atrio. El atrio es el espacio antes de entrar al santuario. Y cuando venían los sacerdotes, entraban al atrio. Y entre el atrio y el santuario había necesariamente, allí tenía que haber una fuente con agua. Y ellos se lavaban las manos y los pies. No podían entrar al santuario sin lavarse las manos y los pies. Esto está como que nosotros ahí en la entrada, previo a pasar usted esas puertas de vidrio para entrar al templo, tuviéramos ahí una fuente y que fuera requisito que usted se lavara las manos y los pies. Entonces había el lavatorio de pies como una práctica litúrgica en el culto judío. Bueno, mire lo que dice Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente, ¿de qué material? De bronce, no de lo que se te antoje, porque cuando Dios manda, Él da los detalles. Una fuente de bronce, con su base de bronce. ¿Para qué? Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión, el atrio, y el altar. Y pondrás en ella agua. Y mire lo que sigue diciendo. Y de ella, de esa agua, que tenía que ser un agua no contaminada, un agua limpia, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Cuándo tenían que hacerlo? Cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, porque era considerado inmundo si el sacerdote no se lavaba antes de entrar a la presencia del Señor. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Esto era parte del culto judío. Y los sacerdotes, por eso se habla ahí de Aarón y sus hijos, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Si eso se aplicara hoy, todos nosotros moriríamos, hermano. Amén. No, porque yo me bañé antes de venir al culto.
Entonces tal vez Dios tendría misericordia de mí, ¿verdad? Siempre antes de venir al culto me baño. Tengo esa mala costumbre. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Aarón y sus hijos eran los sacerdotes, y todos sus descendientes, los hijos de Aarón, eran sacerdotes. Nadie más podía ser sacerdote si no venía de la línea genealógica de Aarón. Pero vean que allí había un estatuto que tenían que lavarse sus manos y sus pies. No podían entrar con manos sucias o con pies sucias al santuario, porque si no, morían. Amén. Ok, bueno, esto era una práctica judía. Y luego también dice en Éxodo 40, 30 y 31, y puso así termina el libro de Éxodo: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Okay. Le estoy dando los antecedentes de la práctica que enseñó Jesús. A ver si nos da tiempo tengo que ir más rápido. Bueno, ¿están aprendiendo? Bueno, eso es lo importante. Lo importante no es lo que yo enseñe, lo importante es lo que usted aprenda. Bueno, también se practicaba el lavatorio de pies como práctica higiénica. Ese es otro uso en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 8 y 9, dice: después dijo David a Urías, mire, era una práctica higiénica. Urías era un soldado, tenía su esposa Betsabé, y David le quitó su mujer, cometió. Ese es el pecado más grave que cometió David. Y como la Biblia no es tapadera de nadie, muy David, muy rey, muy el hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando metió las de caminar, Dios lo pone al descubierto. Amén. Porque Dios no es Dios de hipócritas, y Dios no le anda tapando los trapos sucios a nadie. Y si usted peca y si yo peco, Dios a través del Espíritu Santo nos confronta. Aquí Dios confrontó a David a través de un profeta. Pero mire, David había pecado, había cometido adulterio con la mujer de Urías. Entonces cuando Urías lo mandó a traer de la guerra, ¿sabe qué quería? El plan maquiavélico de David. Él lo que quería era que Urías llegara a su casa, estuviera una semanita y tuviera vida íntima con su esposa, para que dijera: el niño es de Urías, aunque se parecía a David. Mañoso, ¿verdad? Muy rey, muy esto, muy el otro, pero también mañoso. Después dijo David a Urías: desciende ¿a dónde? A tu casa, mi hijo, ¿verdad? Ya tenés como 4 meses de estar en batalla dura, tenés esposa, te mandé a traer porque soy muy buena gente, para que tú disfrutes una semana, un tiempecito con tu esposa. Y lava tus pies. Para entrar a su casa, le decía: lava tus pies. ¿Ok? Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Le envió un regalo además. Mas Urías entró a su casa. No, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. O sea que si la señora estaba embarazadita, definitivamente él estaba en batalla, y dijo: mientras mi general y mientras mis compañeros soldados estén peleando, yo no voy a estar en deleites con mi esposa. Si ellos se están fajando, yo también me voy a fajar. Así es que
le desobedeció al rey. Hay gente, hermanos míos, que se quiere dar la gran vida mientras otros están sudando la camiseta, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? Bueno, pero el caso acá es este. El segundo caso, también como práctica higiénica, Mefiboset, hijo de Saúl, fue un muchacho que por un accidente quedó lisiado, era inválido, era hijo de Saúl, enemigo acérrimo de David, que quería matar a David. Descendió a recibir al rey David. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Este pobre sí estaba hediondo, hermano. Terrible. Y así se iba a presentar ante el rey. David pudo haber dicho: saquen este hediondez de acá, pero no lo hizo. Tuvo misericordia, aunque era hijo de su enemigo. Tu padre fue mi enemigo, pero no fue culpa tuya, porque nadie es culpable del tata que tiene. Si usted tuvo un buen papá, dele gracias a Dios. Y si usted tuvo un mal papá, no fue su responsabilidad tener el padre que tuvo, en este caso. Bueno, pero el caso aquí es que vea que era una práctica higiénica. Para presentarse ante un rey, una persona tenía que entrar con sus pies limpios. Bueno, sus usos en el Nuevo Testamento también era como cortesía a invitados especiales. Cuando usted invitaba o tenía un invitado especial en su casa, lo primero que tenía que ponerle a la entrada de la puerta era agua para que se lavara los pies, como cortesía a invitados, pero invitados especiales. Ya estamos en el Nuevo Testamento, dejamos el Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento. Y entonces veamos entonces la cita bíblica de Lucas 7, 44 al 46. Dice: y vuelto a Jesús lo invitó un fariseo llamado Simón, ¿verdad? Y Jesús llegó, pero este tipo no tuvo cortesía con Jesús. Se lo voy a demostrar. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa. ¿Qué no me diste? Agua. ¿Para qué? Para mis pies. Ya ve, Jesús judío, era parte de la cultura judía hacer esto. Ok, no me diste agua para mis pies. Mas esta, refiriéndose a aquella mujer que lavó los pies de Jesús, pero no con agua, sino con sus lágrimas, y que lo secó no con una toalla, sino con sus cabellos, y que derramó perfume en sus pies. Dice Jesús de ella: no me diste beso. Era costumbre también el ósculo santo, cuando llegaba una visita, ¿verdad? Se le daba el agua, se le daba un beso y se le daba un ungüento para su cabello. Eso era una práctica de cortesía. Ok. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Pero vea que Jesús le dice: ¿sabes una cosa, mano? Yo vine aquí, vos me invitaste y entré, y no tuviste la cortesía, la educación de siquiera ofrecerme una palangana de agua para lavarme los pies. Era una práctica. ¿Ve? Bueno, número 2, también esta práctica que viene de tiempos antiguos, no solo entre los judíos, sino entre toda la gente del Medio Oriente. Jesús le da un nuevo significado. Aquí es donde ponga atención para que usted entienda la doctrina bíblica, para que usted diga: soy cristiano y entiendo lo que hago, ok, lo que practico. Dice que
Jesús tomó esa práctica y le dio un nuevo significado. Amén. Así como le dio un nuevo significado a la Pascua judía, que es la Santa Cena, también le dio un nuevo significado al bautismo. El primer bautismo que se menciona en la Biblia, ¿cuál es? No, el primer bautismo que se menciona en la Biblia fue cuando Dios abrió el mar Rojo y pasó el pueblo por ahí. Ese es el primer símbolo del bautismo que hay, ¿verdad? Ok. Pero viene Jesús y toma esa tradición del Medio Oriente y que la practicaban los judíos, y Jesús hace de esa práctica una nueva ordenanza. Bueno, veamos lo que dice entonces la palabra del Señor. Y ahora me hago para acá para que ustedes la lean bien. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, de la última cena. Oiga bien, esto ocurrió un día jueves, porque a Jesús lo apresaron día jueves. El día viernes fue que le hicieron un juicio maltrecho y lo torturaron y lo mataron a Jesús. Por eso ese viernes en la tradición cristiana se le llama Viernes de Dolores, porque fue cuando lincharon a Jesús sin hacerle un juicio justo. Bueno, entonces dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto. Mire, los judíos usaban un tipo de manto o sotana, ¿verdad? Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ciñó quiere decir se la amarró aquí en su cintura, ¿ok? Luego puso agua en un lebrillo quiere decir en una palangana, y comenzó. ¿Qué hizo Jesús? Y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Enjugarlos quiere decir a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ojo, aquí Jesús no está practicando esas costumbres culturales que eran propias de aquel tiempo. Ya va a ver que Jesús le da un nuevo significado a esto. Amén. En primer lugar, ellos no venían de un viaje. En segundo lugar, no eran visitantes. En tercer lugar, no eran invitados de Jesús. Jesús estaba moviendo. En cuarto lugar, no era la casa de Jesús, sino una casa prestada. Entonces, esta práctica de Jesús no encaja en la típica práctica cultural de aquellos tiempos. Entonces, Jesús le da a esa práctica un nuevo significado. Ok, les voy a enseñar, dice Jesús, lo que significa lavarse los pies. Bueno, también como un mandato de Jesús a sus discípulos. Mire lo que dice en el capítulo 13, versos 13 y 14. Dice: vosotros me llamáis, ¿cómo le llamamos a Jesús? Maestro. ¿Y cómo más? Y Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y Jesús no tenía complejos de inferioridad. Y decid bien, ¿por qué? Lo soy. ¿Era maestro? ¿Era Señor? Sí. Bueno, pues si yo, dice Jesús, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Quieren algo más claro? No. Si usted no quiere lavarse los pies, puede irse de esta reunión o quedarse aquí y decir: no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Simplemente quiero no hacerlo. Punto. Ok, ese es su clavo, no es el mío. Mi deber es enseñarle la palabra de Dios como está escrita. Amén. Y el deber suyo es recibir la palabra, creerla y practicarla. Amén. Entonces Jesús dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Allí hay un mandamiento, hay una ordenanza, hay un sacramento santo establecido por nuestro Señor Jesucristo. Ok, vean, hermanos míos. Pastor, ¿se enojó? No, hombre. Usted nunca me ha visto enojado. Si usted quiere saber cómo soy yo cuando me enojo, pregúntele a mi esposa. También como un ejemplo de Jesús que debemos imitar. El lavatorio de los pies es un ejemplo de Jesús que nosotros debemos, ¿qué? Imitar. Mire lo que dice en San Juan 13:15. ¿Por qué? Dice Jesús: ejemplo os he dado. ¿Ejemplo qué? Os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Te doy ejemplo. Jesús es mi ejemplo. Bueno, entonces si yo soy tu ejemplo, así como yo lo hago, vos hacelo. Y fíjense, hermanos, pensar que hay gente que tiene añales, décadas, de que dicen que son cristianos y nunca han obedecido esta ordenanza de Jesús. Y ahí está en la palabra. Ay, hermano, pero es que en mi familia o en mi tradición o en mis costumbres. No, esto no es ni tu familia, ni tu tradición, ni tus costumbres. Esto es lo que Jesús dijo. Yo no vengo a enseñarte costumbres aquí. Vengo a decirte simplemente lo que Jesús dijo como un ejemplo que nosotros debemos imitar. 5, para que usted cobre ánimo, también como una bienaventuranza. En San Juan 13:17, mire lo que dice la palabra de Dios. Si sabéis estas cosas, es decir, que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, ¿qué? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados. La bienaventuranza es por saber o por hacer. Confiéselo. Ah, yo ya lo sé, soy bienaventurado. No, tata. Por saberlo no sos bienaventurado. Por hacerlo, por practicarlo, por obedecerlo. La pregunta de Jesús no es cuánto sabes, sino cuánto haces, cuánto practicas, cuánto obedeces. Bueno, ojalá que el Espíritu Santo le esté convenciendo a usted. Y luego, hermanos, para terminar, como una práctica cristiana. Porque alguien puede decir, ¿y la iglesia primitiva, la iglesia apostólica practicó el lavamiento de los pies? Sí, sí. Mire lo que dice en 1 Timoteo 5:10. El apóstol Pablo escribió esta carta como 70 años después que Jesús dio este mandamiento. No fue a la semana después, como 70 años después.
Pablo le escribe a Timoteo y mire lo que le dice cuando habla de las viudas que deberían ser apoyadas por la iglesia. Dice que tenga testimonio de ¿qué? De buenas obras. Pablo es estricto y dice, no, esas viuditas que son problemáticas, esas no tiene que tener testimonio de buenas obras. Amén, amén. Y esas viudas jóvenes que andan viendo a quién se pescan, no. Testimonio de buenas obras. Aleluya, amén. Ya ven, a ellas hay que apoyarlas. Si ha criado hijos, si ha practicado, ¿qué cosa? La hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, esa persona con este perfil no la dejaremos sola, va a estar bajo el cuidado de Dios y bajo el cuidado de nosotros. Amén. Esas son las viudas que la iglesia debe cuidar. Ahí está en la palabra de Dios, no es palabra mía. Usted lo puede leer en 1 Timoteo 5:10 y ahí está la palabra. Pero vea usted que entre lo requerido para ser considerada una persona que califica para ser ayudada, si ha lavado los pies de los santos. Entonces, ¿era una práctica de la iglesia o no? Por supuesto que era una práctica de la iglesia. Bueno, ahí está un tipo como de conclusión que dice: obedecer o no obedecer esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo depende del corazón de cada creyente. La iglesia de Dios, nosotros como iglesia cristiana evangélica pentecostal, la iglesia de Dios reconoce y practica 3 ordenanzas cristianas. Número 1, número 2, número 3, nosotros sí lo practicamos porque son ordenanzas claras, directas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, hoy, debido